Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos en la radio Conciencia Top New. Hoy vamos a tratar el tema del creciente armamentismo mundial. Estamos con nuestro equipo en pleno, Clelia Gómez, Luisa Ded, Walter Sánchez, y tenemos un invitado de lujo, nuestro invitado especial, Alan Schockler, que ya nos acompañó para informarnos detalladamente sobre la cuestión y el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Brevemente voy a hacer una introducción que me parecía, digamos, interesante, de un mapita que los oyentes van a tratar de imaginarlo. Yo lo tengo ante mis ojos, que se titula, digamos, la OTAN en Europa, países miembros de la alianza. A veces una imagen dice más que 1000 palabras. Me parece esto muy gráfico, porque detalla los países que ingresaron durante la Guerra Fría. Para los oyentes, la Guerra Fría es un periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial que se extendió entre 1974 y aproximadamente 1989, cuando cayó el muro de Berlín. Y durante ese periodo fueron ingresando paulatinamente a la OTAN Noruega, Reino Unido, Portugal, España, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Italia, Turquía y Grecia. Después, ingresos en proceso de aprobación está Suecia. El último país que ingresó fue Finlandia, que cubre 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Es muy interesante ver en el mapa cómo de norte a sur los países que fueron ingresando posterior a la Guerra Fría conforman una barrera que separa Europa de Rusia. Y estos países son abajo de Finlandia, por orden, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, la República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Macedonia, Bulgaria, Rumania. En el medio, entre Rusia y esta barrera conformada por países de la OTAN, que provienen la mayoría de la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, está Ucrania y Bielorrusia y Moldavia. El otro acontecimiento armamentístico importante es el desplazamiento, digamos, de material nuclear de Rusia a Bielorrusia, que limita con Lituania y con Polonia. Bueno, este mapa es como que habla por sí mismo, pero aparte tenemos, digamos, otras zonas conflictivas con desplazamientos de barcos, de buques de guerra entre China y Taiwán, y la otra zona conflictiva, Corea del Norte y Corea del Sur. Así que, bueno, solamente, digamos, pintar o describir un poquito este panorama, y nos gustaría, Alan, que te volvieras a presentar, y que nos cuentes un poco tu trayectoria y, bueno, y si querés desplegar este tema tan peligroso para la humanidad. Bueno, muchas gracias Liliana, gracias por volver a invitarme. Comento simplemente que yo estudio historia hace muchos años, hice la carrera de historia en la UBA, actualmente estoy haciendo una maestría en historia económica también en la UBA, y yo me dedico a seguir muy de cerca, no tanto las cuestiones del pasado, sino más bien la actualidad internacional que se da hoy en día.
Concretamente, la crisis en Ucrania la estoy siguiendo de una manera más o menos a diario desde abril de 2021. Ya son 2 años que yo me doy cuenta que estoy pasando varias horas por día siguiendo el desarrollo de las novedades. Bueno, ¿cómo entender la cuestión esta de armamentismo? No quiero meterme demasiado en la guerra de Ucrania en sí, que ya lo hemos tocado, si querés podemos volver sobre el tema ahora, pero lo que sí puedo decir al respecto, a modo de ejemplo, es que la guerra destapa muchas cuestiones eh, que la OTAN ahora ve de manera preocupante en relación a la industria militar. ¿Qué quiere decir esto? La guerra en Ucrania es una guerra de tipo industrial, entre dos países industrializados y en los cuales la capacidad de producción es tan importante como las maniobras en el campo de batalla. O sea, no es que esta guerra va a ser ganada por una maniobra genial o un único movimiento ganador. Simplemente es un equilibrio entre las fuerzas y los recursos que cada país puede construir versus lo que se le va desgastando en el frente. Y obviamente, como esta una guerra de desgaste, es el equilibrio entre el poder que cada bando genera y cuánto les desgasta al adversario. Es una especie de tira y afloja, se podría decir. Pero, ¿qué tiene que ver la OTAN con esto? Que la OTAN es el soporte financiero e industrial, no solo del esfuerzo militar ucraniano, sino también del Estado ucraniano en sí. Hoy, si no fuese por las transferencias de miles de millones de dólares, el Estado ucraniano no podría funcionar. Y en materia de material bélico, estamos hablando de transferencia también por miles de millones. Eh, un consumo de municiones que es estratosférico, donaciones de tanques, aviones, artillería, todos los ítems que puede haber en la lista. ¿Y cuál es el problema que tiene la OTAN con esto? Que ellos descubren en la práctica que el ritmo de gasto de municiones y material que hay en Ucrania supera múltiples veces la capacidad productiva que ellos tienen. Ucrania gasta 3, 4 veces más de lo que ellos pueden producir. Un ejemplo, Ucrania en cuestión de meses está gastando la cantidad anual de producción de ciertos tipos de armas, por ejemplo, misiles antitanque norteamericanos, que ellos pueden producir por año unos pocos miles, y Ucrania solamente en los primeros meses de la guerra había consumido 5.000. Hoy en día creo que esta figura está en 8.000, porque no es solamente los que se disparan, es también los que pierden. Porque si los rusos toman una posición, los ucranianos se retiran, ellos no pueden huir con todas las municiones que tienen ahí. Entonces hay un gasto es estratosférico. Y esto preocupa mucho en la OTAN. Y esta preocupación no es solamente una señal de alarma, es también una manera de ir presionando a los miembros de la alianza a ir militarizando sus economías. Porque es la conclusión básica. Si si nuestra capacidad de producción no está a la altura, tenemos que empezar a transferir recursos a los privados que manejan de industria de armas para que ellos puedan invertir más. Entonces la guerra es una transferencia enorme de recursos hacia un pequeño sector de los capitalistas europeos y también norteamericanos. Estos llamados de alarma son muy particulares en Europa. A ver, para que se entienda cómo se maneja el tema de la producción militar cuando está en manos privadas. Se firma un contrato, la empresa organiza toda la producción, digamos, no sé, de misiles, pero cuando el contrato ese se cumple, sin un contrato por 200 misiles, bueno, esa línea de producción se desarma y se dedica el espacio a otra cosa. ¿Qué quiere decir? Si en la guerra está constantemente necesitando una capacidad estable de suministro, entonces esta empresa va a demandar
más recursos por parte del Estado. Porque, por ejemplo, ahora para renovar toda una cantidad de arsenal, ellos dicen, bueno, no solamente tenés que pagar el precio unitario de cada ítem a renovar, hay que volver a montar toda la línea de producción. Entonces, el nivel de gasto que se necesitaría es enorme, porque al fin y al cabo, para mantener a Ucrania a flote, los países de la OTAN empezaron a donar de sus propios stocks de armas y municiones. Y ahora son estos países los que son los ejércitos de cada país que dicen ya no me está quedando suficiente para funcionar. Entonces se genera toda esta corriente de presión para empezar a subir el gasto militar bien por encima del 2%. La OTAN tiene entre sus condiciones que cada país miembro tiene que gastar como mínimo el equivalente a 2% del PBI, que es muchísimo. Hay países que gastan 4 o 5% en educación y ya por lo menos una cantidad es enorme, ya se va a gastos de defensa. Y incluso esto se va a quedar corto. Ayer mismo, Blinken, que en una entrevista, estaba diciendo que en realidad los países miembros tienen que ponerse las pilas, tienen que arremangarse y empezar a gastar más que eso, porque no es suficiente. Y uno ve obviamente el panorama político que hay en Europa, por lo menos a mí me causa cierta duda de hasta qué punto es políticamente defendible eso. Porque tenemos huelgas en Inglaterra, Francia, Alemania. Bueno, en Francia con una particular virulencia, una extensión ya por semanas de protestas contra una reforma eh, que está impulsando Macron, porque al fin y al cabo los recursos para alimentar a la industria de armas tienen que salir de algún lado. Y bueno, la fácil es meter la mano en el bolsillo de los jubilados, ¿no? Acá ya sabemos un poco de eso. Pero esta cuestión es un poco más insoportable, porque se trata de llevar adelante políticas de ajuste para al fin y al cabo ir a financiar un sector del empresariado que, digamos, tiene un rol bastante parasitario del Estado. Porque al fin y al cabo, eh, siempre no sé si ustedes lo seguirán, pero en los medios hay toda una propaganda diciendo, el armamento occidental es el mejor, tenemos la tecnología más avanzada, etcétera. Y al fin y al cabo eso se trae, desde el punto de vista del empresario que vende armas, a él le conviene venderlas lo más caras posibles. Entonces desarrollan un arma, la hacen sofisticada, desarrollan tecnologías propietarias para todo, o sea, no están usando tecnologías disponibles en el mercado que podría usar. No, están reinventando la rueda en todos los componentes y al fin y al cabo eso se lo cobran al cliente, que es el Estado. Entonces es un gran negocio, obviamente. Ahora, toda esta cuestión de la expansión de la industria armamento en Europa excede el escenario europeo en sí. Porque obviamente los industriales de Europa dicen, ahora el Estado nos tiene que empezar a pasar más dinero, porque al fin y al cabo, si no lo hacen, los ejércitos europeos van a terminar comprándole por urgencia, porque, los depósitos de armas se agotan tan rápidamente que van a terminar comprando a empresas que no son europeas, obviamente. ¿Quiénes son los que más expandieron en el mercado de armas mundial? Estados Unidos, porque estos ejércitos europeos que han donado a Ucrania necesitan reemplazos para mañana, no para dentro de 5 años, cuando alguna empresa en Alemania o en Noruega expanda la línea de producción. Lo necesitan mañana, los Estados Unidos lo tienen listo, entonces se empiezan a comprar más de Estados Unidos, comiéndole mercado a los fabricantes europeos más tradicionales. Compran hoy en día mucho a Estados Unidos y a Corea del Sur. Corea del Sur se está expandiendo mucho en el mercado europeo. Estados Unidos, de hecho, creo que pasó en el porcentaje del comercio de armas mundial. Por ahí me salen mal los números, pero creo que pasó del 30% al 40%, y si no fue eso, está pasando del 20 al 30%. O sea, una expansión muy significativa
en las exportaciones de armas norteamericanas. Obviamente, las acciones de las grandes monopolios de armamento norteamericano, todas esas acciones están volando. Y al fin y al cabo, toda esta situación que está gatillada por la guerra con Ucrania no es más que la punta del iceberg de la preparación de otra guerra mucho más grande contra China. Porque al fin y al cabo, la intención de Estados Unidos es arrastrar a todos los aliados que tiene a preparar una política de contención contra China y eventualmente armar una provocación en torno a la cuestión de Taiwán. Entonces, Estados Unidos llega a la conclusión diciendo, bueno, mis aliados no podrían sostener un esfuerzo bélico, hay que empezar a motivarlos, porque la grande se viene no contra los rusos, sino contra los chinos, que va a ser en órdenes de magnitud algo mucho más serio. Entonces tiene toda esta intención de ir presionando desde los medios de la opinión y también eh, por detrás de escena a que los europeos de alguna manera se hagan con recursos suficientes para transferir a la industria. Entonces, es, es como una caja de Pandora. Uno no sabe bien qué más puede pasar, y al fin y al cabo siempre pasa algo nuevo. Eh, al fi- eh, ¿Qué pasa con la producción con respecto a China? Estados Unidos también descubre que su propia capacidad de producción es insuficiente. Hace un par de días, un almirante importante de la armada de ellos declaraba que ellos necesitan y están planificando multiplicar su capacidad de producción varias veces, porque un cierto modelo de misil muy importante que ellos usan, que es el Tomahawk, es un misil, se dice crucero, que lo lanzan desde barcos, es un misil guiado por GPS que llega a miles de kilómetros. Ellos están planeando multiplicar por 6 la capacidad productiva de ese misil, que lo han usado en todas las guerras, en Irak, en Afganistán, lo usan en todos lados el misil ese. Y planean sextuplicar su producción. Al mismo tiempo que ellos están completamente metidos en una carrera de armas contra China. La carrera de armas no es solamente bien ver quién llega primero a desarrollar un arma nueva o cómo contrarrestar el arma del otro. Es una maratón, porque entre que uno desarrolla y el otro desarrolla una respuesta y así, y de vuelta, es una cuestión de ver quién puede sostener en el tiempo un gasto creciente. Hoy en día está lo que se dice de moda llamar las armas hipersónicas como un nuevo ítem de armas, que es, digamos, lo que todo el mundo quiere desarrollar. Es una carrera que Estados Unidos está corriendo, digamos, con cierto retraso en comparación a Rusia y China, que ya tienen armas de tipo hipersónicas. Para no meterme mucho en lo técnico, el que escuche esto lo que necesita saber es que esta categoría de armas hoy en día no pueden ser interceptadas por los sistemas de defensa que existen. Entonces, China y Rusia pueden lanzar estas armas de su territorio y llegar a territorio estadounidense, incluso con armas nucleares, y no hay respuesta a eso. Por eso estas armas preocupan. Los Estados Unidos dice, bueno, hay que desarrollar alguna defensa y una respuesta. Ponerse a desarrollar el mismo tipo de armamento para equilibrar la balanza con los chinos y los rusos. Bueno, Estados Unidos está corriendo desde atrás con esto por diferentes cuestiones, prioridades que han tenido. eh, Ellos estuvieron los últimos 20 años muy ocupados, bueno, ocupando Irak, Afganistán, haciendo pequeñas guerras en todos lados y eso lo han priorizado por sobre el desarrollo de estas armas nuevas. Los chinos y los rusos aprovecharon y desarrollaron lo suyo. Bueno, Estados Unidos tiene, eh, digamos, tiene la urgencia de financiar todo este desarrollo nuevo, que son de vuelta, son miles de millones de dólares. Y al mismo tiempo, expandir la producción de todo lo que ya tiene. O sea,
es una tarea titánica. Yo tengo mis dudas de si esto se puede lograr. Es muy común Estados Unidos en el diálogo político estadounidense. eh, está, Siempre, digamos, está prohibido en público cuestionar el gasto militar, porque dicen, bueno, al fin y al cabo, nosotros imprimimos los dólares, entonces podemos financiar nuestros déficits indefinidamente. Y al fin y al cabo, cada vez que le pasamos recursos a la industria armamentística, bueno, eso crea trabajo, crea puestos laborales bien remunerados, etcétera, etcétera, etcétera. Y en realidad no deja de ser un gasto que podría ir en mil otras cuestiones. Eh, Creo que todos conocemos la situación del sistema de salud estadounidense, que hay estadounidenses que directamente se van a Cuba a buscar atención médica. Entonces, son recursos, una cantidad es infernal. Hoy en día la deuda pública estadounidense está en 31 trillones de dólares. Ya no puedo contar la cantidad de cifras, porque es así. El último año que tuvieron que no fue con déficit, creo que fue en 2001, y al fin y al cabo el déficit en el cual incurren tiene mucho que ver con financiar la guerra y estar constantemente bombeándole recursos a la industria militar. Por otro lado, este gasto que hacen, al margen de que es que dicen, no, bueno, hacen armas porque eso es beneficio de la sociedad, bueno, al margen de eso es terriblemente ineficiente, porque como se trata de cuatro o cinco grandes oligopolios, ya tienen profundamente influenciado todo lo que es el sistema de toma de decisiones, lo que se podría decir estar de los dos lados del mostrador. Todas estas empresas hacen todas las tareas de la manera más ineficiente posible, en el sentido de que piden la mayor cantidad de recursos para dar la menor cantidad de retorno. Eh, ¿Cómo lo hacen, por ejemplo? En vez de tener toda la línea de producción centralizada en un solo espacio geográfico, que eso lo hace todo obviamente mucho más eficiente en términos de costos de transporte de los diferentes componentes en diferentes etapas de producción, no. Lo que hacen es repartir toda la cadena de producción en todo el territorio estadounidense y así también pueden influenciar a los gobernadores de cada lugar. Pues dicen, bueno, te pongo una fábrica de esto, si vos me aprobás tal programa, si vos me comprás tantas armas, te pongo una fábrica acá para contratar, no sé, 100 personas. Entonces, la, eh, los estadounidenses tienen una cantidad de programas de armas que son muy públicos, que terminan siendo cancelados porque ya sobrepasan cualquier capacidad de financiamiento. Incluso yo me acuerdo, sí, es anécdota, esto ya es como una anécdota, pero han tenido, por ejemplo, un programa para el desarrollo de un blindado anfibio, que ese programa lo empezaron en los años 70 y recién lo cancelaron casi en 2010, durante 30 años, y la empresa solamente produjo uno o dos prototipos en esos 40 años. O sea que hay un nivel de corrupción que es impresionante, porque si un diseño es inviable, bueno, lo lógico sería cancelarlo lo antes posible, pero no, en vez de eso, cada año es volver a financiar el programa y al fin y al cabo no lleva a ningún lado. Entonces hay un despilfarro, ellos tienen toda una atrofia por cómo está configurada su industria armamentística, y ahora con eso quieren ir a una maratón, a una carrera de resistencia contra los chinos, a ver quién puede sostener más tiempo este nivel de gasto, desarrollando cosas nuevas, lo que es desarrollo de no solamente armamento hipersónico, la implementación militar de la inteligencia artificial, y además expandir todavía más la cadena de producción. Entonces, eh,
¿Pueden hacerlo? Y no lo sé, no sé, no, esto es una especulación. Yo miro allá el escenario europeo y las cosas que pasan por el hecho de que ellos quieren pasarle más recursos a la industria de armas. Y bueno, puede pasar en Estados Unidos, sí, puede pasar, veremos. Ahora, obviamente, cuando uno tiene un mundo que está cada vez más rebalsado de armas, se vuelve todo mucho más preocupante. Que los rusos ya hayan movido, por ejemplo, armamento nuclear a Bielorrusia como respuesta al ingreso de Finlandia a la OTAN, lo hacen como, obviamente, para equilibrar la balanza, porque Estados Unidos ya tiene desplegado en Europa armamento nuclear. Entonces los rusos se están empardando. Ahora, hay que preocuparse porque dos grandes potencias militares tengan armamento nuclear a los dos lados de una frontera, sí, obviamente que hay que preocuparse. Porque no es solamente una cuestión de malos entendidos, que muchas veces en las películas dicen, bueno, o en la ficción se habla de una situación de malos entendidos que cada bando reacciona al otro. No, acá hay una política deliberada de escalar, de provocar al rival, a ver quién pestanea primero. Obviamente, creo, cuando uno tiene ese tipo de política no se puede hablar de malos entendidos. Bueno, Alan, muy interesante, digamos, todo este desarrollo. Sí, Rusia está con más de 6.000 armas nucleares y Estados Unidos con más de 5.000 armamento nuclear. Pero yo quería sacar dos cosas de aquí o extraer o sintetizar a ver si entendí bien y después en una segunda vuelta nos comentarás para darle la palabra a Walter antes de que se retire. Entonces, esto que aparece en los medios, porque está toda la diplomacia, digamos, hablando de una cosa cuando en realidad sucede otra, esto de la reedición, entre comillas, de una guerra fría, no sería lo más importante o sería solamente lo que aparece como un discurso, como una narrativa, como se dice ahora, sino que en el fondo de esto está la cuestión de Estados Unidos y China, digamos. Y por otro lado, bueno, o sea, el gasto armamentístico es para la muerte. Eh, lo único que puedo pensar que en este momento del capitalismo tardío las fuerzas productivas han dejado de crecer y solo aportan para la muerte. Eh, eh, con toda esta situación en lugar de las otras cosas que sabemos que son necesarias, salud, educación y demás. Que las pocas movilizaciones que se han producido en Estados Unidos, en Alemania, mencionaban esto, no el gasto en armamento, sino precisamente en las cosas que la población necesita. Digamos, como tratar de sintetizar un poquito lo que vos comentabas. ¿Lo podemos escuchar a Walter a ver qué nos puede aportar o expander sobre esta cuestión? Bueno, primero agradecerle a Alan por tan impresionante, digamos, este resumen del panorama. Obviamente felicitarte a vos, Lili, y a las compañeras por nuevamente hacer un programa referido a un tema tan grave que amenaza con llevarse puesto a la humanidad entera. Así que bueno, vale nuestro granito de arena. En realidad yo quiero aprovechar más a Alan, que evidentemente se está especializando en esto, y Alan, mientras vos hacías tu relato, a mí como historiador, yo también soy profesor de historia, egresado de la Universidad de Buenos Aires, eh, me parecía que estabas hablando de la famosa paz armada, o sea, el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, de 1873 hasta 1914. Entonces, la pregunta es, ¿estamos ante un periodo de una segunda paz armada? Y después la otra pregunta que te quería hacer era la siguiente. Cuando uno ve los noticieros prooccidentales, pareciera que Rusia está perdiendo la guerra. Rusia está estancada, hay ofensivas de Ucrania, y cuando uno ve
los medios, digamos, rusos, pareciera que es al revés, pareciera que el ejército ruso es el que le está dando una paliza al ejército ucraniano. Entonces, mi pregunta es, vos que sos un tipo especializado en este tema, bueno, ¿cuál es el panorama real? Es decir, ¿está ganando Rusia la guerra? ¿Está estancada? ¿La está ganando Ucrania? ¿Es Rusia el que está contra la espada y la pared? Así que bueno, te dejo esa pregunta planteada. Y la otra tiene que ver con una pregunta más hacia acá, más hacia mirando hacia América Latina. Yo ayer a la noche estaba viendo este acercamiento de Lula con China. Y estaba viendo, bueno, que Estados Unidos y distintos referentes de la política estadounidense habían puesto las alarmas por este intento de crear una suerte de moneda, de ir separándose del dólar y ir afirmando una alianza política y económica de Brasil, nada más ni nada menos, que es, creo que la sexta economía mundial, y en América Latina es la más importante, de, digamos, reforzar la alianza que tiene con China. Entonces, dentro de este panorama que vos nos presentaste, ¿cómo repercute este acercamiento de Lula al bloque, bueno, formado por China y por Rusia, ¿no? Si efectivamente a nosotros eh, nos va a perjudicar o qué resultado va a tener, digamos, sobre este país. Y después me llama mucho la atención cómo, digamos, este gobierno peronista, insiste en que esta guerra les puede soplar ellos a favor, queriendo repetir la experiencia peronista cuando Perón toma el gobierno en el 46, habiendo terminado la Segunda Guerra Mundial, y recibió el gobierno con un saldo comercial a favor de varios miles de millones de dólares. Eh, y este gobierno dice que puede repetir esa experiencia porque tenemos el petróleo de vaca muerta, tenemos el litio, tenemos comida, y entonces ellos dicen que por ese lado se puede reactivar la industria, es decir, que la guerra nos jugaría a favor. Entiendo que esa es la posición del gobierno, y bueno, y te quería preguntar qué respondés vos ante esta postura del gobierno, ¿no? Que desde ya yo entiendo que es una locura porque la diferencia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y una Tercera Guerra Mundial es que en el medio hay armas nucleares. Hmm. Bueno, Alan, te dejo planteado estas preguntas, y bueno, yo por mi parte es esto nada más. Bueno, me va a llevar unos minutos contestar. Espero que no llegues tarde al Congreso, porque bueno, la puntualidad en esos espacios ya genera demasiados chistes. Pero bueno, sí, me planteaste cosas extensas. Voy a empezar por el tema de la paz armada y voy a dejar el tema de quién va ganando para lo último. Así de paso te obligo a que te quedes, porque no podés con esa duda, obviamente. Bueno, el periodo que vos hablás de paz armada, en el cual había una cantidad de potencias, digamos, coexistiendo pacíficamente, entre comillas, porque al mismo tiempo que en Europa no se la daban unos contra otros, se la pasaban compitiendo a ver quién colonizaba más el mundo y quién explotaba más a todo el espacio colonial. Bueno, ese escenario todavía no se da, pero es a lo que quieren llegar las dirigencias de China y Rusia. Cuando ellos hablan de mundo multipolar, obviamente no hablan del socialismo, en los cuales no hay países que opriman a otros. Lo que dicen es, yo soy una nueva potencia, tengo derecho a un espacio, a una esfera de influencia, que es la forma destilada de referirse a un espacio por fuera del territorio nacional sobre donde ejercer influencia. Bueno, reconoceme vos, Estados Unidos, que yo también tengo derecho a hacer de lo que estuviste haciendo vos. Entonces, por ahí, como yo tengo una gran industria, quiero tener influencia en África por los recursos naturales, quiero tener influencia en América Latina por lo mismo. O sea, esto es el entendimiento que están buscando Putin y Xi Jinping con el imperialismo norteamericano. Directamente con ellos, porque ya los europeos los descuentan como actor independiente. Y qué sé yo, pareciera que por lo menos en eso no se equivocan. Entonces, digamos, el mundo multipolar, que también lo defienden a capa y espada
desde el oficialismo, no el oficialismo, más de lo que es la militancia peronista, que tienen, digamos, ciertas simpatías por esta perspectiva, bueno, lo que están defendiendo en realidad es un mundo dividido entre diferentes potencias, cada una ejerciendo un dominio sobre otros países menos desarrollados. Esa es la perspectiva, hay que tenerlo muy en claro. Ahora, ¿qué pasa con la región? Bueno, Brasil, digamos, incluso desde el tiempo de Bolsonaro, se fue diferenciando, sobre todo a partir del gobierno de Biden, no tanto con Trump, pero sí más con el gobierno de Biden, bueno, toda la cuestión reaccionaria de Bolsonaro con respecto a las minorías sexuales, los derechos de la mujer, etcétera, pero fundamentalmente en lo que hace la relación con China, porque la dirigencia brasileña tiene muy en claro que China es el gran mercado al que hay que exportarle, porque es una potencia industrial en ascenso. Estas potencias lo que necesitan son materias primas, diferentes recursos que se extraen de aquí. Entonces, la asociación comercial más importante es con China. Por lo tanto, si hay que plantar a Estados Unidos cada tanto, con tal de preservar y expandir una relación con China, bueno, la dirigencia brasilera está dando señales de que ese es su rumbo. Y eso está continuando con Lula. O sea, no es una cuestión, digamos, antiimperialista ni nada de eso. Son los propios intereses económicos de la burguesía brasilera. Y Brasil, por ejemplo, viene teniendo una posición bastante neutral con respecto a la guerra. En diferentes votaciones que hay en la ONU, ellos no están votando con Estados Unidos, que propone siempre una serie de resoluciones de condena a Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si uno mira quiénes son los que se están absteniendo de votaciones o no votando por lo menos con Estados Unidos, no necesariamente votando a favor de Rusia, sino, digamos, mostrando esta tercera posición, muy entre comillas, bueno, figura mucho Brasil y México como los países más importantes de América Latina. Y Argentina, con toda esta expectativa peronista puesta en la guerra, que, bueno, tiene desde el lado de la moralidad puede ser cuestionable, ¿no? Pero en realidad no están siendo consecuentes. Porque al fin y al cabo los peronistas saben muy bien que la soja no la compra Estados Unidos. Y que los diferentes, el destino de todo lo que extrae acá la minería termina de una forma u otra en la industria china. Pero aún así, están acercándose mucho a posiciones pro-norteamericanas. En la ONU están votando todas las resoluciones propuestas por Estados Unidos en sus propios términos. Contra los rusos, Argentina vota con Estados Unidos. Argentina no se abstiene. Entonces, toda esta cháchara, dice, bueno, hacemos como Perón, tercera posición, etcétera, etcétera. Bueno, eso no está teniendo su expresión en la práctica. En la práctica Argentina se está comportando como un aliado más de Estados Unidos. Ahora, ¿va la guerra a beneficiar a Argentina? Bueno, las cosas no están mucho mejor que hace 2 años. La pobreza subió, etcétera, ¿no? Aún si se estuviese exportando más, acá no estamos viendo ningún desarrollo. Entonces, qué sé yo, habla de el bajo vuelo de la política local, hablar digamos, en términos ambiguos de cualquier cosa y al fin y al cabo en la realidad no se cumple. No se cumple y no lo cumplen. Porque Massa, que ahora lo están posicionando como candidato, es un hombre de Wall Street. No es un hombre de la tercera vía y qué sé yo. Entonces, en eso estamos acá. Cualquier expectativa que puedan tener de beneficiarse de la guerra, o no la están aprovechando, o directamente están andando en otro sentido. Ahora, eh, con respecto a la guerra en sí, esta pregunta de quién va ganando, como si fuese, como si fuese un partido de fútbol. La guerra no puede medirse en esos términos.
Y porque, a ver, una cosa es el territorio que no pueden conquistar, etcétera, pero lo que importa más en este momento de la guerra es quién puede acumular más fuerza, mientras que sufre el menor desgaste posible. Eh, Esta cuestión de que en los medios hay narrativa, la narrativa tiene la siguiente lógica. Como Ucrania va ganando, entonces hay que reforzar a Ucrania para que logre una victoria militar. No hay que ir a negociar con los rusos. Y los estadounidenses reaccionaron muy negativamente a una iniciativa china para que Ucrania y Rusia negocien un cese al fuego. Y dicen, no, y lo dicen de una forma muy, qué sé yo, casi hasta desprolija. Dicen, no, no hay ningún acuerdo, no hay ninguna negociación. Los ucranianos están ganando y entonces no hay ninguna necesidad de nada. Bueno, justo ayer, voy a hablar de, esto me deja picando muy bien para pasar una novedad. Justo ayer el New York Times sacó una noticia sobre una filtración de documentos muy sensibles del Pentágono. Los documentos son reales, tienen todos los signos de que son reales, bueno, de, de cómo van evaluando ellos el día a día el desarrollo de la guerra. Los números no solo de muertes, sino también qué es lo que está acumulando cada uno. Y, por ejemplo, Estados Unidos decía, bueno, en el mejor de los casos dice, bueno, que los rusos y ucranianos tienen más o menos la misma cantidad de bajas. Bueno, en este documento, que de vuelta es un documento de uso interno, el documento es real, el Pentágono está buscando por todos lados cómo se le filtró, aparece el dato de que ellos pueden confirmar que los rusos perdieron entre 16.000 y 17.000 soldados. Y los ucranianos, 71.000. Estamos hablando de una relación de 4-1. Y probablemente sea bastante más alto en el bando ucraniano y no mucho más en el bando ruso. ¿Por qué digo bando ruso? Porque al principio de la guerra hay organizaciones muy antiputinianas, de lo que se dice OSINT es lo que se traducía como inteligencia de código abierto. Gente que, no sé, mira la foto de un tanque, mira en dónde está y bueno, y por Google Maps ubican dónde pasó. Bueno, muchas de estas organizaciones en realidad son tercerizaciones del aparato de inteligencia. Pero bueno, con el tema de las bajas rusas, hay un conteo que lo lleva adelante una organización que se llama Medusa, en conjunto con la BBC de habla rusa, que llevan contando los muertos rusos desde el principio de la guerra y lo siguen con una metodología muy rigurosa. Ellos usan básicamente los posteos en las redes sociales de obituarios de familiares. Porque obviamente a alguien se le muere un familiar, van y hacen un posteo. Bueno, ellos vienen contándolo muy rigurosamente. Y el último conteo da a principio de marzo, que es que es la fecha del documento, da exactamente la misma cifra, más o menos 2.000, de lo que aparece filtrado en este documento del Pentágono. Entonces, la cifra de los rusos, que habla de hasta 17.000 muertos, para mí es creíble. Ahora, el tema es que ninguna de estas organizaciones de inteligencia de código abierto o de fuente pública, ninguno está contando los muertos ucranianos. Por despreocupación o porque el dato podría ser negativo al esfuerzo de guerra. Bueno, acá el Pentágono está estimando hasta 71.500. Ahora, ¿qué pasa? Al mismo tiempo, hay muchos desaparecidos en el bando ucraniano. Hace 1 o 2 meses yo había leído la cifra de hasta 30.000 soldados desaparecidos. Un soldado desaparecido es alguien que desertó o que murió y nadie encontró su cuerpo. Y hay veteranos ucranianos que están diciendo abiertamente que los comandantes a muchos muertos los hacen pasar por desaparecidos. Porque mientras el soldado aparezca como desaparecido, ellos siguen cobrando el sueldo. Porque en el ejército ucraniano, el sueldo para el soldado se lo dan primero al comandante y el comandante se lo da a su soldado. Entonces, ellos en vez de reportar el muerto,
que cuando se reporta muerto, el Estado debería pasar a subvencionar a su familia. Y como no lo reportan muerto, sino desaparecido, el comandante sigue recibiendo el sueldo del soldado muerto y lo reparte, bueno, entre él y sus amigos. Entonces hay hasta 30.000 desaparecidos, potencialmente muertos por sobre la cifra de 71.000. Y obviamente esto es estratosférico. Ya sería mucho si fuesen 20.000, si fuesen 10.000, pero esos 70.000, posiblemente 100.000, si se incluye la cifra de desaparecidos. Y además esto es sin contar los heridos, que un herido bien puede llegar al hospital, lo curan y vuelve a combate en un par de semanas. Pero también hay heridos que no se recuperan más. Gente que pierde una pierna, que queda en un estado psicológico irrecuperable. Bueno, si por cada muerto cayó una bomba en una unidad de ucranianos, bueno, algunos mueren y otros quedan en un estado irrecuperable. Bueno, si hay por lo menos con que haya uno solo por cada muerto, uno solo que haya perdido una pierna, uno solo que haya perdido un brazo, lo que sea, entonces vemos que eh, la cifra de gente que queda irremediablemente afectada físicamente por la guerra es enorme. Entonces, el tema de los muertos no llega a cubrir quién está ganando y quién no está ganando. Pero la realidad es que ahora mismo las líneas de frente están bastante estables, con excepción de algunos avances rusos muy importantes en ciudades clave, que son nodos centrales del esquema defensivo de las líneas ucranianas. O sea que si llegan a tomar estas ciudades como Bakhmut, Avdiivka y otras más, ellos están en posición de avanzar mucho más y de vulnerar otras. Es como si fuese una especie de efecto en cadena. Los ucranianos están preparando a su ejército para volver a atacar ahora, cuando empiece la primavera, que las condiciones del suelo en Ucrania son ideales para el movimiento de los tanques y las tropas, porque hasta ahora está todo embarrado por el invierno. Cae la nieve y cuando levanta un poco la temperatura, la nieve se derrite y entonces forma un mar de barro, que ya es famosa, la Rasputitsa, como se dice en Ucrania y en Rusia. Muchos ejércitos se han atascado en el barro de esa región. Entonces ahora no está el suelo ideal para una operación ofensiva, pero pronto lo va a estar y Ucrania necesita volver a atacar, necesita recuperar la iniciativa, porque si no lo hace, la OTAN se va a preguntar, bueno, ¿para qué te financiamos si no estás haciendo nada? Ahora, Ucrania se va a ir de frente y contra líneas rusas que están muy bien defendidas, que los rusos tienen una superioridad en ciertos ítems, por ejemplo, artillería, dominio del espacio aéreo, van a ir de frente contra eso y ya estuvieron sufriendo un ratio, una relación de desgaste muy perjudicial. Entonces, la ofensiva ucraniana en primavera, les vaya bien, les vaya mal, va a ser un baño de sangre. Mm. Bueno, Alan, sí, panorama desalentador y la población civil, aparte que siempre es la primera vez que escucho números en concreto, digamos, porque no aparecían números en concreto. Realmente no importa, porque aunque sea uno o dos, también igualmente la vida tiene valor. Pero esto de que se ocultan los mutilados cuando vuelven, para que no haya también una reacción por parte de la población. Y se ocultan el número de muertos. Bueno, ahora vos lo comentaste un poco más con esto de la inteligencia de código abierto, y bueno, y pienso yo en la población civil, ¿no? Además de los soldados que están muriendo. Bueno, pero Eh, además, perdóname que interrumpa, pero además fíjate, sí, digamos, la reacción a los muertos. Porque, por ejemplo, en Ucrania estaba este asesor a presidente que se llama Arestovich, que el tipo es un mentiroso profesional a lo largo de la guerra. Renunció hace unos pocos meses con críticas al gobierno, etcétera. Pero poco antes de renunciar,
a él le habían preguntado, él es un tipo que habla mucho y por lo general vende mucho humo, ¿no? Pero a él le habían dicho, bueno, ahora Putin está movilizando 300.000 reservistas, que es lo que empezó a hacer Rusia a final del año pasado, y que explica cómo pudieron equilibrar y estabilizar los frentes. Bueno, dije, bueno, ¿qué hacemos ahora que Rusia movilizó 300.000? Y Arestovich simplemente contestó, dice, bueno, está bien, nosotros ya movilizamos 1 millón de personas. Que sea o no real la movilización del 1 millón de personas en Ucrania es otro tema, pero ellos movilizaron mucho. Al principio de la guerra movilizan todo lo que pueden. Dicen, bueno, movilizaremos 2, 3, 4, 5 millones más de hombres. Total, tenemos una población de 30, 40 millones. O sea, la idea esta de que sufrimos, mandamos gente y como carne de cañón y mueren por decenas, bueno, movilizamos más. Para que se entienda, ¿no? La mentalidad de decir, bueno, no es que vamos a parar toda esta destrucción, que haya muertos, bueno, es la guerra, lo que importa es vencer al enemigo, movilizaremos muchos más, ¿no? Entonces, bueno, ahora veremos qué pasa, pero no hay interés en parar esta masacre. Ujú. No, desde ya. Nos están llevando a una masacre, ya está la masacre instalada y nos están llevando las dirigencias de los diferentes países a una masacre mayor. Así es. Alan, me gustaría escuchar un poquito las opiniones de Clelia y de Luisa alrededor de los comentarios tuyos. Le damos la palabra a Clelia, por favor. A ver si podés, Clelia, podés el micrófono activar. Clelia, ¿podés Sí, activar el micrófono? Ahí está, ahí te está vemos, a activado. vos te vemos y te escuchamos. Bien, buenos días a todos. No puedo dejar de decir que escucho con espanto a los aportes de estos compañeros que tanto nos están dando en cuanto a información. Y yo quería también dar mi granito de arena de algo que no se mencionó acá. Japón está activando sus fuerzas militares. Resulta que es mucho más importante que lo que uno puede pensar. El dato que tengo es del periódico Le Monde Diplomatique, que la vez pasada sacó un largo artículo sobre el armamento en el mundo, desde ya que Estados Unidos se lleva la palma, está de lejos en primer lugar, el segundo que viene atrás es China, y a pesar de que tanto se habla del peligro chino, está bastante lejos de las posibilidades militares que tiene Estados Unidos. Y tercero, ya este año entra a ser tercero Japón, como tercera fuerza militar del mundo. Y un general japonés, que no recuerdo el nombre ahora, muy importante, hace unos días dio un discurso en una base militar de ellos, diciendo, bueno, que ya dejaban de ser simplemente una fuerza defensiva, sino que estaban preparados para el peligro chino. No sé si lo dijo con las palabras exactas de peligro chino, pero creo o que sí o que se deducía fácilmente de su discurso, porque además tienen el respaldo, y lo dicen, de Estados Unidos. Siempre van a estar respaldados por ellos y están preparados para Taiwán, para defender a Taiwán, que va a ser la gran excusa. Ahora, mi quizá ilusionada esperanza
es que los pueblos se opongan, porque hubo oposición popular, chica, pero hubo en Japón, y veo además que hay oposición a toda esta ventolera armamentista y militarista que veo que está cubriendo todo en todos los países, incluido Estados Unidos, incluida Rusia. No sale mucho eso por los medios de comunicación, pero la gente se está oponiendo. Faltaría que se opongan los obreros de las fábricas de armas, que se nieguen a hacerlas. Pero eso sí que es una fantasía. No sé, habría que tener una gran conciencia y salir de este primitivismo espantoso en que estamos. Porque detrás de todo lo que se ha dicho hoy, cuánto sufrimiento que hay, cuánto, evitable. Bueno, esto quería decir, porque además hay guerra en todos los rincones. Perdón, ¿Cómo? me parece excelente tu aporte, pero ciertamente a veces parecen difíciles las salidas, pero son sencillas. Una huelga en las fábricas de armas pararía todo esto. Pero bueno. Si me permiten Pararía, un par de palabras. Perdóname, Alan, pararía a los que hacen la huelga. Creo que van a desaparecer, porque es un poder tan grande el que hay detrás de todo esto. Me hace acordar a lo que leo en un libro que dice que el ser humano se está destruyendo a sí mismo. Además, los poderosos hacen que nos peleemos entre nosotros, personas contra personas, obreros contra obreros, qué sé yo, mira. Yo no tengo mucho para decir, estoy escuchando absorta y mi preocupación como madre es cuál es el peligro de una guerra mundial, dónde estamos parados con eso, aunque ya todo lo que nos explicó Alan nos da como para pensar. Gracias, ¿eh? Sí, si me permiten un par de Sí, cómo palabras no, Alan. sobre lo que han planteado. Bueno, a ver, todo lo que yo dije no puede ni siquiera dar cuenta de la totalidad de lo que está pasando en el mundo. No hablé de Medio Oriente, etcétera. Que también hay una cantidad de novedades. Pero bueno, con el tema de Japón, es muy interesante, a su vez es terrible, porque Estados Unidos está impulsando la militarización de Japón. Porque obviamente Estados Unidos queda muy lejos de China, ellos necesitan aliados locales. Por el momento, en el sudeste asiático no tuvieron mucho éxito en conseguir que nuevos países se sumen a su cruzada contra los chinos. Porque dicen, bueno, mira, vos estás ahí lejos, yo estoy al lado de China. Si querés meterte vos con China, hacelo vos. Pero no me pongas en peligro. Eso ha sido la reacción de varios países. Japón es un aliado estadounidense desde 1945 y siempre fue el primer pie que ellos tuvieron para intervenir en el sudeste asiático. Aunque la constitución japonesa siempre prohibió tener ejércitos, fuerzas armadas propiamente dichas. Lo que las fuerzas armadas en Japón son las fuerzas de autodefensa y constitucionalmente solamente pueden usarse para defender el territorio nacional. Ahora, aún así son enormes, como lo planteó Clelia, pero muy importantes a nivel de armada, barcos, submarinos, etcétera. En otras cuestiones no están bien ahí, arriba de todo, pero sin embargo es muy importante. Y en Japón, el revisionismo histórico sobre la Segunda Guerra Mundial, propiamente dicho, es muy fuerte. De entrada, Japón jamás reconoció ni se disculpó por el genocidio contra los chinos. Japón mató chinos por millones en la Segunda Guerra Mundial. Eh, Incluso hay episodios muy virulentos que dejan a los nazis como bebés de pecho. Está el caso con la masacre de Nankín. Las tropas japonesas entraron a la ciudad y fue terrible lo que hicieron, al punto de que el propio embajador de Alemania nazi dice en sus cartas que estar completamente
aterrorizado por la situación. O sea, de Nankín no quiero dar detalles, pero la verdad que son terribles para el que quiera averiguar. Bueno, Japón no reconoce esto, no se disculpó jamás por el genocidio, y lo que es más importante, no tiene en su currícula de educación de historia ninguna palabra sobre la ocupación de diferentes países de Asia y el maltrato y la opresión contra la población local, sea en China, sea en Corea, etc. A los japoneses no se les enseña sobre esto. Si uno va a Alemania, todos los jóvenes aprenden en la escuela sobre el holocausto. Es una cuestión que está absolutamente instalada en Alemania, por eso hay una conciencia contra el militarismo muy importante en Alemania. La expansión de las Fuerzas Armadas en Alemania, que es lo que está tratando de hacer Estados Unidos y el gobierno alemán, eso es muy impopular. Hay una corriente popular antimilitarista muy instalada en Alemania por la conciencia de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, eso en Japón no es así, porque en Japón los jóvenes aprenden poco y nada de historia, porque es una materia opcional en el secundario, y en el currículum no dice una sola palabra sobre los genocidios y las ocupaciones de Japón en los países vecinos. Entonces, la derecha nacionalista japonesa tiene un territorio mucho más fértil, tiene menos oposición y vino avanzando. Y hay toda esta corriente de militarizar Japón porque hay que seguir al Capitán América, avanzó mucho en el gobierno de Shinzo Abe. Shinzo Abe fue asesinado el año pasado durante el discurso, cuando él ya no era más primer ministro. Y el que lo reemplazó, Fumio Kishida, pintaba, digamos, previo a conformar gobierno, como un hombre progresista, más liberal. Bueno, se demuestra en la práctica que es mucho más pro-norteamericano que Abe, mucho más pro-norteamericano. Hace pocas semanas fue a Kiev para demostrar bien que es un compañero de equipo de la Casa Blanca. Entonces, está abierta esta cuestión de hasta dónde pueden llegar a militarizar a los diferentes países. Porque obviamente cuanto más logren avanzar con esto, más avanzan en la preparación de la guerra contra China y más se acerca a la guerra en sí. Cuanto más oposición popular encuentren todas estas maniobras para expandir las Fuerzas Armadas en diferentes países, cuanto más avance eso, más estamos pateando la guerra o cancelándola. Ahora, con el tema de las huelgas en las fábricas, obviamente que las fábricas de armas son los lugares que el Estado tiene más vigilado. Porque una huelga en una fábrica de tanques en plena guerra ya habla de un colapso. Cuando pasa eso, ya se pone en duda la capacidad de seguir peleando, de sostener el esfuerzo bélico. En Estados Unidos, todas las fábricas militares, todas tienen a los obreros sindicalizados. Obviamente, la sindicalización en Estados Unidos es casi un lujo. Las patronales desde siempre persiguieron muy fuertemente a los sectores más activistas. Y los sindicatos que sí dejan poner en pie son en general sindicatos muy propatronales, por decirlo de alguna manera. Gran parte del racismo que hay entre la clase obrera norteamericana es responsabilidad de las direcciones sindicales, que en los años 40, 50, 60, bueno, enfrentaban a los obreros blancos con los obreros negros. Entonces difundían el racismo entre los blancos y decían, bueno, miren, están contratando negros para reemplazarnos a todos, porque son más baratos. Y hoy en día los sindicatos que sí que existen en las fábricas militares son sindicatos, obviamente son direcciones absolutamente adictas al Partido Demócrata y están en lo mismo. Son sindicatos que no levantan la voz sobre las cuestiones generales, sobre los intereses generales. O sea, Estados Unidos tiene el nivel salarial estancado desde los años 70, los salarios reales no crecen, el nivel de vida decae. Bueno, los sindicatos las direcciones sindicales no están abriendo la boca. No, tiene muy poca iniciativa, y a lo sumo
se dedican a negociar algo para sus miembros en las pocas fábricas que existen. Y son parte de garantizar la continuidad del trabajo como siempre, ¿no? Business as always. Entonces, si eso puede quebrarse, sí, puede quebrarse. En Estados Unidos hay digamos, una tendencia que en los últimos años a una nueva camada de activistas, pero que surgen en el sector no militar, no en la industria establecida, no en los sindicatos establecidos, sino en nuevas ramas. Por ejemplo, han habido reportes, noticias sobre las huelgas de los trabajadores de Amazon que se quieren sindicalizar y la patronal los persigue. Bueno, eso es incipiente y es muy positivo. Pero obviamente llegar a la industria armamentística, que de vuelta digamos, es lo más impenetrable que hay para un sector más activista, bueno, eso todavía falta, pero obviamente los avances que haya por fuera de eso, todo ayuda. Bueno, Alan, me gustaría saber si Clelia o Luisa quieren aportar algo. Walter ya se retiró. Y lo mismo para vos, si querés, digamos, cerrar con alguna cosa que te haya quedado pendiente. Y a mí me gustaría leer unos párrafos nada más, recurriendo a la historia, que se repite muchas veces. Un volante que se repartió en mayo de 1915 en Alemania, que fue escrito por Carlos Liebknecht y que se llama El enemigo principal, o el título era El enemigo principal está en casa. Solo leo algunos párrafos porque es muy largo y describe toda una situación que tiene referencia a la Primera Guerra Mundial. Pero dice así: lo que se esperaba día tras día durante los últimos 10 meses, desde la invasión austríaca a Serbia, ha sucedido. Comenzó la guerra contra Italia. Las masas de los países en guerra han comenzado a liberarse de las telarañas oficiales de mentiras. El pueblo alemán también ha adquirido una percepción de las causas y objetivos de la guerra mundial, sobre quién es directamente responsable de su estallido. Los locos desvaríos sobre las sagradas armas de la guerra han perdido cada vez más su ímpetu. El entusiasmo por la guerra se ha debilitado. El deseo de una pronta paz ha crecido poderosamente por todas partes, incluso en el ejército. Voy a ir al final porque es muy larga. No te Continúo. escuchamos. El enemigo principal de cada uno de los pueblos está en su propio país. El enemigo principal del pueblo alemán está en Alemania. El imperialismo alemán, el partido alemán de la guerra, la diplomacia secreta alemana. Este enemigo que está en casa debe ser combatido por el pueblo alemán en una lucha política, cooperando con el proletariado de los demás países, cuya lucha es contra sus propios imperialistas. Pensamos en forma unada con el pueblo alemán, no tenemos nada en común con los líderes militaristas alemanes, con el gobierno alemán de opresión política y esclavitud social. Nada con ellos, todo con el pueblo alemán, todo para el proletariado internacional, para beneficio del proletariado alemán y la humanidad escarnecida. Los enemigos de la clase trabajadora están contando con el olvido de las masas. Ojalá que el suyo sea un cálculo totalmente equivocado. Están apostando a la tolerancia de las masas, pero nosotros elevamos este grito vehemente. ¿Por cuánto tiempo los tahúres imperialistas abusarán de la paciencia de los pueblos? Basta de carnicería, es más que suficiente. Abajo los instigadores de la guerra, de aquí y del extranjero. Que termine el genocidio. Proletarios de todos los países, sigan el ejemplo heroico de vuestros hermanos italianos. Únanse a la lucha de clase internacional contra la conspiración de la diplomacia secreta, contra el imperialismo, contra la guerra, por la paz, en el espíritu del socialismo,
El enemigo principal está en casa. Esto es de mayo de 1915. Bueno, brevemente les doy un cierre a cada uno de los participantes. Empezamos por las chicas, Luisa, Clelia, y le damos la palabra al caballero al final. Gracias por lo de chicas. Las jovencitas niñas. Bueno, yo, Sí. el burro adelante, yo tomo la palabra. Justo te iba a decir de qué fecha, recordame de qué fecha lo que estabas leyendo, porque parecía de hoy, más Mayo o de menos. Sí, 1915. sí, Mayo. Ay, qué horror. Bueno, aquí estamos. Yo creo que pensando todo esto, hay otro tipo de armas. Yo decía, porque bueno, hablamos mucho del armamentismo, de las armas, del negocio horrible que hay detrás de las armas, ¿no? Pero a mí me gustaría que un día de esto hablemos de el arma que está en manos de los jóvenes hoy en día. Y es la tecnología, la información que hay en redes con respecto a todo esto. Y lo digo por mi hijo, ¿no? Que tiene 22 años y tiene toda una concepción de la guerra y de la política internacional que yo digo, hijo, fíjate bien la fuente, ¿no? Y está continuamente en internet y en las redes. Me parece que ese también es un arma muy peligrosa para la juventud, sobre todo. Bueno, nada más, muchas gracias. Yo me despido. Gracias, Lili, y gracias, Alan, y gracias, Clelia. Bueno, Clelia, te escuchamos y luego a Alan y ya vamos cerrando. Hoy nos hemos pasado para variar de tiempo. Sí, ¿se me escucha? Sí, bien, se te escucha bien. Bien. Quería terminar con algo más liviano después de todo lo que hemos escuchado, que es bien denso. El otro día vi una película, no demasiado buena, pero había unos personajes en un crucero muy lujoso y eran un matrimonio muy rico, riquísimos y muy cariñosos entre sí, ya grandes, viejos. Y otro pasajero les pregunta, ¿y ustedes a qué se dedican? ¿Qué hacen? Y nosotros contribuimos a cuidar la democracia universal. Ah, sí, pero ¿cuál es la manera material que lo hacen? Y fabricamos granadas de mano. Y me pareció un chiste negro, pero que resume lo que acaba de decir Luisa, lo que nos dicen y lo que realmente se hace. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad gravísima en la preparación de las mentalidades que aceptan la guerra. Aceptan, por ahí la quieren. El otro día que se recordó el asunto de las Malvinas, oía las palabras de militares y pensaba, qué antiguos, por favor, considerando heroísmo y maravilla, la lucha armada. Y eso ya para la Primera Guerra estaba desenmascarado, bien lo acaba de leer Liliana, pero, en fin, estaba desenmascarado, pero se ve que no llega a todos los oídos. Muchísimas gracias a los compañeros, ha sido sumamente rica el programa de hoy. Gracias a ellos, gracias a mis compañeras también. No me acostumbro a decir compañeros y compañeras y compañeres. Todavía no estoy en esa. Bueno,
Buenos días a todos y gracias. Bueno, Alan, ¿querés cerrar, por favor? Sí, Y desde sí. ya agradecemos a todos, ¿no? Y a la radio por cedernos el espacio también. Sí, no, como sensación, obviamente, mientras leías las palabras de Liebknecht, obviamente es un planteo ultra vigente y que corresponde, ¿no? Porque una parte importante los mismos partidos, contra los mismos tipos de dirigencia contra los cuales Liebknecht estaba polemizando con toda la socialdemocracia que había votado a favor de la guerra. Y son los mismos partidos que ahora están haciendo de porristas de la OTAN, pero con perspectiva de género. El gobierno de Finlandia, que acaba de cambiar la neutralidad y ahora se ha votado en convertir a Finlandia en otra base para la OTAN, poniendo en peligro a Finlandia, obviamente, son del Partido Socialdemócrata. La primera ministra de Finlandia era una mujer empoderada de 30 años. Entonces, ojo, ¿no? Con todas estas formaciones políticas que posan de algo y al fin y al cabo no son más que guerreristas. Es otra forma, digamos, otro envoltorio. Y obviamente lo que han dicho acá con el tema de las redes sociales, hay que tratar la tecnología esta con la misma precaución que uno trata a los medios de comunicación hegemónicos establecidos, porque la efectividad de la propaganda en las redes sociales, que obviamente los aparatos de inteligencia están completamente activos las 24 horas del día, la efectividad de eso consiste en que da la ilusión al usuario de que uno está haciendo su propio trabajo. Yo busco mi información, yo con mi criterio me fijo lo que es creíble y lo que no. Bueno, con esa ilusión es como filtran campañas de desinformación, de manipulación, operaciones psicológicas, como las llaman. Entonces, bueno, sí, siempre una precaución extra. Y eso obviamente vale mucho para los jóvenes, porque uno puede leer muchas cosas en Twitter y por ahí pierde de vista lo que Twitter está censurando, la información que no sale, la información que oculta. Bueno, eso y por último, nada, agradecerles haberme dejado explayar en tanto tiempo. Yo tengo una tendencia a estirarme mucho, a irme por las ramas. Pero bueno, les agradezco muchísimo y obviamente cuando quieran pueden volver a llamar para contestar inquietudes de la audiencia o para tratar otros temas similares. Acá siempre listo al pie del cañón. Bueno, gracias Alan, gracias Luisa, gracias Clelia y gracias a la Radio Conciencia Top New. Nos vemos en la próxima con otro programa de La Rueda.